Buenos días a todas y bienvenidas a este podcast. Mi nombre es Daniel Baltueña y soy el comisario de Sonoridades, Sound Landscapes in the Iberian Peninsula, el programa de residencias artísticas del King Juan Carlos of Spain Center de New York University. Estamos hoy aquí con las artistas Isabel Dodiego y la señorita Blanco, integrantes de este proyecto. Bienvenidas. Hola. Para los que no lo sepan, Sonoridades es el programa seminal de residencias artísticas del KJCC de NYU que inauguramos el pasado mes de septiembre. Sonoridades es un programa de residencias artísticas online que surge fruto de la pandemia y que se propone promocionar y promover la creación artística peninsular con el fin de reflexionar sobre el tiempo presente y sobre, en este caso, los sonidos que habitan la península ibérica. Este proyecto se divide en dos partes, una primera residencia artística que llegó a su fin el pasado mes de marzo con Isabel Dodiego como protagonista y una segunda parte que comenzará en septiembre con la señorita Blanco como creadora en residencia. Este podcast, por tanto, sirve como transición de este programa en el que Isabel Dodiego le pasará el testigo de sonoridades a la señorita Blanco. Hoy pretendemos conversar, charlar y reflexionar sobre este programa y sobre los diferentes temas que nos han estado ocupando. Y antes de nada, me gustaría preguntarle a Isabel Dodiego cómo se encuentra después del estreno de Pueblo el Origen el pasado mes de marzo en el programa de Sonoridades. Hola de nuevo. Y nada, pues físicamente sigo en el pueblo, aquí sigo trabajando y moviéndome cuando es necesario. Y respecto al trabajo, pues bueno, pues, digamos que hay como dos partes, ¿no? Una más personal, cómo lo he vivido al mostrar un trabajo que no deja de ser, sobre todo en la primera parte del audiovisual, que es muy personal y muy cercano a mi familia. Bueno, ha sido muy bonito y muy, bueno, entre bonito y entre entrañable y entre crecimiento artístico también, porque aunque yo era conocedor de ese vídeo, que lo tengo grabado, bueno, para un poco para las oyentes, es un vídeo en el que salen mis abuelos maternos, Isabel y Diego, que son los que dan nombre a mi proyecto, salen en su campo. Entonces, un documento de archivo audiovisual que no tenía en su origen una pretensión de ser un archivo para ser mostrado como archivo artístico, ¿no? Pero bueno, decidí mostrarlo porque se iba a entender mucho mejor o iba a encuadrar mucho mejor todo el trabajo audiovisual posterior a ese. Y bueno, como iba diciendo, por un lado, a nivel personal y familiar, ha sido muy enriquecedor y luego a nivel del público, la gente me ha escrito, me sigue escribiendo, bueno, señalando cómo los audiovisuales que he mostrado le rozan, ¿no? Por la cierta cercanía que hay o por la brutalidad en el trabajo audiovisual. Pero tampoco me quiero extender porque si luego hablamos de estas temáticas, para no hacerlo ahora. Pero básicamente digamos que todavía estoy respirando el final de la residencia. Fantástico. Para las oyentes, la obra de Pueblo el Origen está en la página web del centro que pueden visualizar tantas veces como quieran. Y para dar un poco de contexto, Isabel Dodiego estrenó su disco de Pueblo, su primer álbum, hace poco más de un año y este trabajo de alguna manera cierra o pone fin visualmente a su primera etapa artística. Ahora me gustaría, después de haber charlado con Isabel Dodiego y reflexionado sobre su proyecto, y dado que este podcast es una transición, ¿no?, hacia la segunda parte, preguntarle a la señorita Blanco cómo se encuentra y qué siente en este momento, cómo estás. Pues bueno, yo también estoy en un pueblo y, y nada, pues
enfrento la residencia ahora, el traspaso, así con mucho honor, la verdad, porque, porque por una parte ya solo el hecho de tu invitación a la residencia ya supuso así como una sorpresa grande y mucha ilusión, ¿no? Y por otra parte, pues admiro mucho el trabajo de mi compañera Isabel Dodiego. Me parece que lo que ha presentado es maravilloso. Y, y estoy un poco nerviosa, la verdad, porque con la residencia, porque como eso, como Isabel Dodiego se ha encargado ahora del grueso de la cosa, y yo estaba ahí un poco viendo, observando. También me ha hecho reflexionar mucho, ¿no? El observar su trabajo y me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que yo hago, sobre mi investigación y, y es todo un reto, porque claro, estoy acostumbrada a un formato escénico, directo. Y, y es un reto el formato, pero por otra parte también como que me ha dado mucho empuje para hacer algo nuevo, para ahondar en, en un universo que a lo mejor de alguna manera por eso, ¿no? Por la costumbre de trabajar en un formato escénico y tal, tenía como a lo mejor un poco descartado o apartado. Y entonces me hace muchísima ilusión poder trabajar en un formato que puede ser como, sí, se abre una puerta ahí a un territorio, a una exploración de territorio que me apetece mucho, la verdad. Que me apetece mucho. Me da mucha alegría tu respuesta y sobre todo ver como que la sinergia original que yo predecía de los trabajos de Isabel Dodiego y la señorita Blanco, de alguna manera como se está haciendo evidente, creo que significativo que las dos digáis que nos habláis desde pueblos, ¿no? Y que Sí. las dos estéis pensando las sonoridades de la península ibérica o el sonido, pero también lo escénico, desde un lugar como muy concreto, pero al mismo tiempo compartido. Y creo que eso va a resultar en un proyecto que va a hablar mucho de ambos trabajos, pero también de un trabajo conjunto, ¿no? Ese diálogo entre ambas creo que va a ser muy enriquecedor. Y en ese sentido, como que me gustaría que reflexionáramos un poco sobre el tema, ¿no? De esta residencia, sobre el paraguas que nos ha acogido, que te ha acogido a ti, Isabel Dodiego, al comienzo y que ahora te va a acoger a ti, la señorita Blanco, que es el de la escucha, ¿no? En octubre empezábamos la programación con esta pregunta de a qué suena la península ibérica y con esta premisa sobre todo en estos momentos, digamos, el imperativo de pararnos y escuchar por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor en medio de una pandemia mundial. Entonces, ya han pasado alrededor de medio año, ¿no? Desde esa conversación y me gustaría saber cómo enfrentáis ahora esa pregunta o esa premisa y de qué manera la escucha os acompaña en vuestro trabajo, tanto dentro de sonoridades como fuera. Pues fíjate que para mí se cruza con algo también, es como si hubiera dos tipos de escuchas. Por un lado está la escucha em, anterior a la pandemia, la escucha durante la pandemia y la escucha que todavía no sabemos qué será porque todavía no ha terminado la pandemia, si es que termina, ¿no? Como digo, si es que termina, como si hubiese una fecha Ujú, exacta donde se dice termina, ¿no? Eh, Quiero decir con esto que para mí, antes de la pandemia, yo ya estaba trabajando en un tipo de escucha ligada al concepto del pueblo ligado a la naturaleza y al campo, pero como alguna vez apuntamos la otra vez, la señorita Blanco y yo, no desde el punto de vista bucólico, sino desde el punto de vista, bueno, desde el punto de vista de lo que es, y lo que es lo que hay. No puedes obviar
que dentro de esa escucha va a haber violencia, va a haber muerte, va a haber sexo, va a haber también ternura, pero van a estar todas esas capas. Entonces, bueno, digamos que, que la pandemia hizo esa parada más a nivel mundial y casi que esa parada fue obligatoria respecto a la escucha en todas las capas. Entonces, yo no la he vivido en una ciudad, pero lo que he ido hablando con compañeras, había algo de similitud de cómo una pandemia nos ha colocado a todas en un lugar, digamos, salvaje. Salvaje en el sentido más, bueno, puro, si podemos permitirnos esa palabra, de su sentido, porque ha hecho que todo lo que estaba establecido hasta ahora de velocidades, de formas de trabajo continua, bueno, las ha parado. Entonces, bueno, como que ha homogeneizado las vidas de las diferentes personas en diferentes lugares, ¿no? Con sus diferentes matices, pero como que ha habido una empatía no buscada que un virus ha hecho que todas tengamos. Y con eso lo que decía era como que a nivel artístico yo ya estaba en ese lugar. La pandemia lo que ha hecho es potenciar esa visión que ya tenía y, y ahora el futuro, lo que me planteo, que por eso decía lo de que para mí hay como dos realidades, la realidad de la pandemia, pero también mi realidad artística es que yo vengo de haber trabajado el álbum de Pueblo con una serie de características que ya hemos ido hablando de ella y que se ven en los audiovisuales que hemos mostrado y todo, pero como yo ahora la pregunta que me hago es, ¿quién quiere ser o quién va a ser? Isabel lo digo cuando sale del pueblo para el siguiente trabajo, es lo mismo que quiénes vamos a ser o cómo vamos a escuchar cuando termine la pandemia, si es que termina, ¿no? Entonces, como que esas dos preguntas, que casi que son la misma, es la que ahora mismo, bueno, me resuena mucho y estoy ahí trabajando en ella. Eh, por mi parte, a ver, yo llevo desde 2017 imbuida en este proceso que yo llamo paisaje dentro de paisaje. Y es un proceso que surge de manera muy, como muy visceral, por la necesidad absoluta de introducir dentro del escenario, volvemos a lo mismo, ¿no? Que yo siempre he trabajado en escena y sigo trabajando en escena, eh, el movimiento de los paisajes, o sea, y el sonido del paisaje y la lógica del paisaje que en realidad solo la lógica del paisaje consiste en cómo se mueve el paisaje mismo y los entes que están dentro de él. O sea, no hay más lógica que esa. Yo ya llevo ahí mucho tiempo y es verdad que, claro, al trabajar un formato teatral, entre comillas, escénico, en el que se utilizan cuerpos y tal, eh, me costaba todavía profundizar en ese tipo de composición, eh, también por lo que se espera, ¿no? Por el código teatral, ¿no? Por lo que tú como público cuando entras en una sala y vas a ver una pieza teatral, te esperas, ¿no? Ah, ¿qué ha pasado con la pandemia? Con la pandemia y con la coincidencia de pandemia y residencia sonoridades, es que de repente, claro, la pandemia propicia absolutamente ese estado de contemplación. Y más, pues eso, a mí, por ejemplo, particularmente que vivo en el campo. De repente hay un silencio, si ya había silencio, pues hay mucho más silencio y solo está la lógica del paisaje. De repente solo existía eso. Em, entonces, todo este lugar de pandemia y todo este tiempo, ¿no? Que ya son muchos meses, ha propiciado que yo quiera profundizar más todavía en ese lugar y que apueste más todavía por ese lugar
de la escena como lugar para contemplar sin expectativas y para contemplar desde el alma y para contemplar, pues como digo yo siempre, ¿no? Como el que contempla el océano Atlántico desde un acantilado en Portugal, o como el que contempla una montaña sentado en un barranco. Em, y eso es en lo que estoy ahora y por eso también es como interesante que para mí y un salto súper heavy, así cualitativo y cuantitativo, el hecho de como ya transgredir la escena del todo, no pensar más en qué se supone que tiene que ser, qué tal, y darle súper duro al sonido y a esa lógica que solo existe en la naturaleza. Mm. Me encanta como ver que en vuestras respuestas hay conexiones y como sentencias tan aplastantes como la lógica del paisaje que comentabas, ¿no? Que comentaba la señorita Blanco, que tiene que ver con ese estado de contemplación y por otro lado esa frase que has dicho, Isabel Diego, de lo que es lo que hay, ¿no? Que creo que hablan de vuestro trabajo en el sentido de que vuestros trabajos son trabajos formalmente muy refinados, formalmente muy reflexionados y que evidencian una reflexión detenida, pausada, consciente sobre el universo que queréis crear, pero que al mismo tiempo hablan de muchas otras cosas, ¿no? De muchas otras cosas que hay o de muchas otras cosas que contemplar. Y de alguna manera, yo que ya conocía vuestro trabajo de antes, el contacto las conversaciones que hemos ido desarrollando me han hecho ver que el trabajo que lleváis a cabo, como el paisaje o como el sonido, tiene muchas capas. De alguna manera me gustaría preguntaros ahora qué capas estáis empezando a descubrir o qué otras capas os emocionan o qué otras capas de fruto de ese estado de contemplación o fruto de esa pausa, de esa escucha, ¿no? Volviendo a la pregunta de antes, están ahora calentándoos en el mejor de los sentidos. Mira, a mí hay una de las imágenes que me he dado cuenta ahora que ya estoy, digamos, a nivel visual de imagen y sonoro, ya me estoy alejando de Pueblo. Aunque voy a seguir teniendo conciertos ligados al universo de Pueblo, pero en mi estado creativo no estoy ahí, estoy ya trabajando en otros lugares. El caso es que yo, aparte de las preguntas que he lanzado antes de quién quiere ser o quién va a ser, Isabel lo digo, cuando salga del pueblo, yo me he dado como varias respuestas. Eh, y quiero que sea la Isabel Diego más animal que entra en un escenario. Entonces, la pregunta es cómo se comporta un animal en un escenario. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que la pandemia nos ha puesto imágenes muy que a priori podemos considerar como muy bestia o muy de distopía, pero en realidad no es tan bestia ni tan distópico. Es como lo más, digamos, lo más ligado al origen. Y es que de repente los humanos dejamos de estar en las calles y en Córdoba se viralizó una familia de patos caminando por el centro y por el puente, porque ya no había gente. Ayer un jabalí bañándose en las playas. Quiero decir, esas imágenes que no podemos obviar como trabajadores del arte, que son imágenes bellísimas y de una potencia muy grande, pero que no están en nuestra mano como creadores. Es decir, por eso intentaba poner la cosa de que es el origen, es que el origen es ese. Entonces, en ese origen me interesa trabajar artísticamente todo el universo y todo el potencial del personaje de Isabel Diego en ver cómo se coloca aceptándose como animal salvaje del pueblo, ante una audiencia que la va a recibir en un lugar que no es el pueblo ni es la naturaleza, sino que es
una refinada arquitectura que hemos inventado para albergar el arte, ¿no? Entonces, hay algo como de querer mostrar la belleza, pero también de querer mostrar la crudeza, ¿no? Casi como un, un amor salvaje, por llamarlo así. Y en eso estoy, pero claro, esta es ahora mismo la imagen o los inputs que yo me voy dando. Pero bueno, sé que hay conexiones y que, y que son muy, bueno, porque al final Daniel ha hecho un buen cruce entre la señorita Blanco y yo, y bueno, y aquí estamos cruzando, ¿no? Sí, sí, no, es que claro, es muy fuerte ahora que estabas hablando de esto, ¿no? Porque yo estoy ahí en el proceso ahora mismo de, de estrenar Dios mediante, como dicen en mi pueblo, de estrenar la versión extendida de Sacrificio el 30 de junio, pero ya estoy con la siguiente pieza ahí volando y sobrevolando la cabecita y el cuerpo, y la siguiente pieza se llama Lo Animal. Y si en Sacrificio ya hay una intención súper clara de, de generar una pieza en la que el paisaje pasee por delante del espectador y que eso, que sea y que es una pieza al final que solo alude a la lógica de los entes que están ahí dentro en la pieza. Lo animal para mí, todo lo que estoy pues investigando, pensando, filosofando, probando, etcétera, ya supone un paso más allá y es directamente desplazar los cuerpos humanos de la escena, o sea, directamente anular el cuerpo humano de la escena, esconderlo y encontrar un movimiento animal, o sea, realmente un animal que se mueva dentro de la escena y un paisaje real que esté dentro de la escena. Y es que es muy fuerte lo que está, claro, ahí estamos, ¿no? Sí. En esa cosa para mí es obsesivo ya, o sea, para mí llega un momento que ya es obsesivo de horas de sentarme aquí delante de mi casa en una piedra a observar y a ver cómo puedo captar qué es lo mínimo, ¿no? Qué es lo mínimo, la mínima imagen que puedo captar para que tenga una lógica dentro de un escenario que suponga, ¿no? Esto, que quiera decir un paisaje, que quiera, o sea, a cuánto lo puedo reducir para introducirlo ahí dentro. Eh, sí, 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 es muy fuerte lo de, lo de lo animal. Y es verdad que también, o sea, a mí ya me pasaba, pero estas imágenes de la pandemia, ¿no? Que a mucha gente, amigos, ¿no? Que viven en la ciudad, de repente no te decían, una de las cosas que te decían más era como de repente decirte, wow, es que de repente he visto pájaros que no he visto nunca, o he escuchado pájaros que no he escuchado nunca, o claro, o se ha cruzado, ha bajado un jabalí de Collserola en Barcelona y está caminando por la calle, o eso, o unos pavos reales en Madrid que no sé de dónde salieron, ¿no? Sí, Claro, para mí tiene mucho que ver con lo sagrado, ¿no? Y con lo que es en realidad el mundo y con lo que somos realmente nosotros, ¿no? Los seres humanos. Eh, yo le decía a mi pareja cuando estábamos aquí en pleno confinamiento, le decía, esto es la mano de Dios, ¿no? Esto debe ser la mano de Dios. bueno. Porque también el... Mm, El otro día hablábamos de que es un diálogo que, por aquello de lo que nos preguntaba Daniel sobre la escucha, y quizá esto es políticamente incorrecto, pero bueno, voy a intentar verbalizarlo para que se entienda. Digamos que independientemente de que no sabemos cuál ha sido el origen de este virus, del coronavirus, pero es como un diálogo que nos está lanzando, llámale, algunos le llamarán la Pachamama, otros le llamarán Madre Tierra, otros le llamarán la divinidad o lo que sea, pero está claro que es un diálogo continuo que siempre hemos tenido y vamos a tener con, con la naturaleza, pero porque nosotros somos parte de esa naturaleza. En ese sentido, es un diálogo que parece que no estamos escuchando. Es decir, somos muchas personas ya en el planeta Tierra y hay algo también de cómo la naturaleza se reequilibra a sí misma. No estoy diciendo que esté mandando el virus
para que mueran personas, porque también están naciendo personas. Pero sí creo que hay que atender un poco esa escucha de qué está sucediendo, qué está pasando a un nivel global. No está en nuestra mano los cambios grandes, pero sí está en nuestra mano, bueno, no sé si llamarlo cambio, pero sí esa escucha para decir, bueno, ¿y ahora qué? Quiero decir, ahora sí, vamos a intentar volver a la normalidad, a como estábamos antes, pero aunque volvamos, la pregunta es, ¿vamos a querer volver de la misma manera? Internamente, con una misma. ¿Vamos a querer volver de la misma manera? Y ahí es una pregunta que nos tenemos que hacer y responder si podemos de manera bastante honesta. Y en ese sentido también con lo artístico, ¿no? Em, cuando señorita Blanco decía la obsesión de mirar una roca y ver qué sucede ahí, en mi caso la obsesión en estos días ha estado en cómo trabajar vocalmente un rugido, una sonoridad gutural. Bueno, yo estoy también ahora obsesionado para la siguiente fase con, que además se cruza con lo que tú has dicho, señorita Blanco, con lo sagrado, y es cruzar el quejío, que fisiológicamente es gutural y es muy raspado, con las voces blancas, las voces sacras, que además fisiológicamente es muy difícil, porque una está en los resonadores de cabeza y en la nariz, y la otra está abajo. Entonces, estoy haciendo el trabajo de cómo viajar la voz para poder controlar mi aparato fonador y poder, bueno, ejecutar en ese sentido. Eso por un lado, y que es como unir al humano y al animal y ver qué sale de ahí, que sería como ese tercer animal que quiero buscar desde Isabel do Diego. Y luego también he estado viendo cuánto me permite la voz hacer trabajos vocales de rugidos y de sonoridades más ligadas a lo animal, pero que se conviertan en melódicas. Y claro, a veces salen cosas que son como muy de carnaval, y otras que sí salen pequeñas sonoridades para mí muy interesantes, y, bueno, y porque esto forma parte del proceso creativo, ¿no? Entonces te emocionan cuando de repente te salen 2, 3 segundos que dices, wow, por aquí ya sí puedo escarbar, por aquí ya sí siento que hay algo primigenio y a la vez genuino, pero que a la vez es el origen, con lo que seguir trabajando. Y eso, bueno, eso te lo permite también este tiempo de escucha, el haber estado en sonoridades también, porque hay algo de que estar en la residencia de sonoridades me ha colocado también en un lugar de pararme a pensar de manera más minuciosa en todas estas, bueno, en todas estas diferentes manifestaciones que estamos hablando hoy, ¿no? Y porque, bueno, al final también que te permitan poder contemplar el trabajo que tú has hecho, del que tú ya has estado contemplando mucho tiempo, pero ahora es como ya ha terminado y ahora te puedes permitir contemplar casi que lo puedes ver de una manera más objetiva, que cuando estás en medio de todo el trabajo creativo es más pulsión y deseo y luego lo vas refinando, pero al principio tiene que estar esa pulsión y ese deseo, ¿no? Y ahora es que ya en mi caso, claro, que he terminado la residencia, que he podido cerrar audiovisualmente toda esa era de pueblo, pues ahora puedo verbalizarlo mucho mejor y saber qué cosas quiero para el futuro. En ese sentido, para ir terminando, sí que me gustaría como hacer oficial este traspaso de poderes o de sonoridades Qué de Isabel nervios, do Diego a la señorita Blanco y un poco precisamente que Isabel do Diego compartiera su experiencia, ¿no?, con la señorita Blanco y que pudiera como extenderse un poco más en ese aprendizaje de esta experiencia que nos gusta llamar rara, de la residencia online a caballo entre múltiples lugares, y que luego también la señorita Blanco nos contara, nos adelantara si puede decirnos alguna idea de las que
le comen por dentro y que pretende trabajar a partir de septiembre. Pues yo, Isabel do Diego, te cedo, señorita Blanco, el testigo de estas sonoridades. Qué Y honor, muchas gracias. más allá de este protocolo, que, bueno, que me gusta hacerlo por aquello de seguir manteniendo los rituales, que son importantes, y ambas los queremos, los rituales, también es bueno decirte bueno, que al final es un lugar más en el que estar contigo misma en el trabajo, pero con la suerte o la gracia de que estás en un contexto que, bueno, que cuida tu trabajo, que lo va a colocar en un lugar con un público, con una audiencia que va a poder acercarse a esas minuciosidades de tu trabajo. Y, y nada, y básicamente es eso, que te permitas lo que, bueno, yo sé que te lo vas a permitir, no te lo tengo que decir de manera tutelar, pero, pero que te permitas sorprenderte. Porque yo para nada pensaba que iba a querer compartir el vídeo de mis abuelos por el grado de intimidad que tenía y luego, sin embargo, como una semana antes, ya tenía todo el trabajo, todo el trabajo hecho audiovisual, rodado, editado, todo, y sin embargo sentía que le faltaba algo. Y ahí fue cuando dije, necesita en el comienzo a mis abuelos para que todo cobre más sentido y hablé con Daniel y dije, mira, pasa esto, el archivo no es un trabajo porque se grabó sin pretensiones, pero creo que tiene un sentido. Entonces, eso, si yo no me lo hubiese permitido, esa capacidad de sorprenderme o de ver lo que es necesario en el momento concreto de compartir el trabajo, no, ese archivo se hubiese quedado en mi ordenador, para mi familia y para mí. Te pongo este ejemplo porque para mí ha sido como lo más fuerte. Luego podemos hablar de minuciosidades, pero bueno, tenemos que acabar en algún momento el podcast porque si no vamos a estar aquí eternamente. Muchas gracias, muchas gracias. Es un honor que me traspases el testigo. Em, como he dicho al principio, es como un reto el que se me presenta. Y por otro lado, hablando de escucha, una Se ha metido mi padre, estas cosas del mundo online, del perdón. directo, pues una se tiene que escuchar a una misma, ¿no? Y, y el sonido, desde que apareció Daniel con esa llamada telefónica y yo diciéndole, pero sonoridad yo, que yo no soy artista sonoro, yo no hago sonido, ¿sabes? Yo hago cosas, pinto a la gente de rosa y los pongo a hacer cosas en el escenario, pero yo no hago sonido. De repente está ahí y está cada vez más. Y entonces lo estoy escuchando y estoy escuchando eso que viene hace ya meses y tengo que hacerle caso. Eh, entonces voy a necesitar ayuda porque yo no sé tocar nada ni nada, pero sí que sé cantar. Y me apetece mucho, llevo mucho tiempo obsesionada, de hecho los estoy utilizando mucho el sonido de cencerros. Llevo mucho tiempo obsesionada con la transhumancia, con los borregos y con los rebaños y con el desierto de La Serena, que es donde está el pueblo de mis padres. Y, y también ya he empezado en sacrificio y en la prueba que hice de lo animal a sacar sonoridad vocal, gutural, berrea y, y a desplazar cada vez más, esa es otra cosa, como he dicho antes, que cada vez me llama más y que me obsesiona más, que es desplazar el cuerpo del humano, del escenario, sacarlo fuera, esconderlo. Y quiero seguir por ahí, porque eso me está llamando y quiero pues dar ese salto hacia ahí, hacia ese lugar y a ver qué pasa. Me convertiré en un borrego
en un borrego salvaje, no sé, pero tengo muchas ganas, me apetece muchísimo y agradezco muchísimo esta oportunidad, porque seguramente si no hubiera aparecido Sonoridades y si no hubiéramos cruzado los universos, Isabel, lo digo y yo, esto o no habría sucedido o habría sucedido mucho más tarde o no se habría manifestado de forma tan epifánica, ¿sabes? Ante mí. Y, y ya que está aquí, pues hay que hacerle todo el caso del mundo y seguirlo. Exactamente. Vamos, yo particularmente estoy muy ilusionado de seguir con esto porque el trabajo con Isabel de Diego ha sido una delicia, compartirlo también y estar trabajando a partir de septiembre contigo y también sabiendo que igual que la señorita Blanco ha estado en estos meses, Isabel de Diego seguirá también Por con nosotras supuesto. en los próximos. Me da mucha tranquilidad y me siento también como muy afortunado y con muchas ganas de lanzarnos a esa escucha juntas. Así que llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias a las dos por vuestra Gracias a generosidad de ti. nuevo. A ti. Y a las oyentes os emplazamos a la vuelta del verano, donde comenzaremos con el programa de actividades de la residencia artística de la señorita Blanco, que será durante todo el curso académico 2021-2022. Así que muchas gracias y nos vemos en septiembre.